Estamos de regreso abriendo un nuevo bloque de Más Info cuando faltan 20 minutos para la hora 13 y yo les había aconsejado que se quedaran porque vamos a seguir hablando en parte de lo que ocurrió ayer, ¿no es cierto? Este atentado con explosivos en el cementerio de La Recoleta, pero ¿a dónde estaba dirigido o hacia quién estaba dirigido este atentado? Encuentran el explosivo en el mausoleo de Falcón, ¿no es cierto?, de Ramón Falcón. ¿Quién era este ex militar? Ya está con nosotros Eduardo Lázari, historiador especialista en Buenos Aires, conoce absolutamente todas las historias que hay que saber. Eduardo, bienvenido. Bueno, muchas gracias, un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, ¿quién era Ramón Falcón? Ramón Falcón tiene una larga trayectoria como militar. Él es de las primeras camadas del Colegio Militar de la Nación, es decir, de la etapa de profesionalización del ejército. Hace una carrera de una gran foja de servicios. Como anécdota, fue el cartógrafo en la campaña al desierto. Es decir, aquel que iba relevando todo lo que era, digamos, el diseño de los mapas de las tierras que la campaña al desierto al mando del general Julio Argentino Roca iba ocupando allá en 1879. Así que estamos hablando de una larga trayectoria. Sí, claro. Era coronel del ejército al tiempo que el presidente José Figueroa Alcorta, en tiempos en los cuales la primera década del siglo XX fue muy compleja, no solo aquí en la Argentina. A veces cuando hablamos de la historia argentina tenemos una anteojera, incluso los historiadores, de perder el contexto internacional. El anarquismo había sido la amenaza más grande al imperio ruso, en aquel tiempo gobernada por los zares, también al imperio alemán, con el Kaiser, y estos países toman decisiones drásticas que son directamente aplicarles la pena capital a los anarquistas o expulsarlos. La Argentina, que en ese tiempo junto con Estados Unidos eran los dos países que más inmigrantes recibían, se encuentran con dos políticas diferentes. En el caso de Estados Unidos directamente hacían una cuarentena ideológica y al que no les gustaba lo devolvían. En el caso de la Argentina estaba la ley de residencia, también de principios del siglo XX, que permitía que llegaran aquellos que probablemente se postulaban como enemigos del sistema, del sistema político y del sistema económico, y los tenían como a prueba, con la salvedad de que si se los descubría en algún episodio, se los expulsaba, ¿no? Pero después de que cometieran algún desliz, por decirlo amablemente. La cuestión es que hay toda una serie de conflictos a lo largo de la primera década del siglo XX, con además el faro que era para el mundo y sobre todo el orgullo para la Argentina de celebrar en 1910 el centenario de la Revolución. Claro. De la Revolución de Mayo. ¿Eso qué hacía? Que fuera un buen escenario a nivel global para producir cualquier tipo de eventos. De hecho, durante el año 10 se va a producir un atentado en el Teatro Colón, al que iba a asistir el presidente de la República, y además, la Argentina, que había recibido una cantidad de inmigrantes gigantesca, recordemos que la Argentina es el país del mundo en toda la historia que recibió mayor cantidad de inmigrantes en proporción a la población propia. Cerca del 40% de la población total era inmigrante, con un dato político importante que era la no obligación de adoptar la nacionalidad. Es decir, el inmigrante llegaba y no tenía la obligación de convertirse en ciudadano argentino, a la vez que eso le facilitaba no participar del sistema político. Exacto. ¿No? Eso cambia con Roque Sáenz Peña cuando determina que el voto tiene que ser obligatorio. Respondiendo a esa impresión de que estaba quedando demasiado afuera el inmigrante y el hijo de inmigrante de la situación política. Eduardo, en relación a lo que usted decía de contextualizar la historia, ¿no es cierto?, que a veces nos cuesta tanto, ¿cómo veríamos hoy la forma de actuar de Ramón Falcón y cómo se veía en aquel momento, ¿no es cierto? Es una excelente pregunta, Viviana, porque Churchill en algún momento dijo una frase que era, la muy conocida, de que la democracia era un sistema malísimo, pero era el mejor que tenemos. Y en otro momento dijo que una de las
principales paradojas de la democracia republicana liberal, básicamente el sistema que a principios del siglo XX adoptó la Argentina, que no era muy común en el mundo, esto hay que decirlo, es decir, en Europa solo Francia e Inglaterra tenían este sistema, llamémoslo liberal, Estados Unidos, la Argentina, algunos países de Sudamérica y de Norteamérica. Entonces, la gran paradoja es que los que están en contra del sistema tienen cabida en el sistema, no están afuera. Cuando las izquierdas revolucionarias han tomado el poder, han sido muy cuidadosas en evitar dos cosas: que poder ser reemplazados en el poder, deja de haber elecciones libres, y a su vez a todos los que se oponen al sistema revolucionario los marginan, los echan o los matan, digamos. De hecho, la paradoja es que la Revolución Rusa fue durísima con los anarquistas, porque iban contra el sistema que la Revolución Soviética estaba estableciendo. Fueron durísimos contra los anarquistas. Aquí nos encontramos con que los episodios que se iban dando por situaciones sociales, como las huelgas de inquilinos, como las protestas obreras, como las manifestaciones obreras, el presidente Figueroa Alcorta, que atravesaba una crisis política porque él rompe su estructura política, lo que era todo el esquema conservador que Roca había establecido, hace que recurra a una posición muy dura. En lo exterior, su canciller provocó una serie de conflictos internacionales, y en lo interior decidió que la policía de la capital iba a estar a cargo de un militar, que no podía ser esa coyuntura manejada por un civil. La policía tenía jefes de policía que eran civiles, no había una carrera policial como la que tenemos hoy. Ramón Falcón asume ese cargo. Nunca un militar deja de pensar como militar. Esto en la historia argentina lo hemos aprendido dramáticamente en el año 19 con la Semana Trágica. ¿Y cómo desarrolla ese cargo Falcón, por ejemplo, con la revolución de los inquilinos, los aumentos y la famosa huelga de escobas que estaban al frente las mujeres, bueno, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ejemplo, ahí? Con la huelga de las escobas, que es aquellos inquilinatos que decidieron no pagar, digamos, los inquilinos decidieron no pagar sus alquileres, las rentas de los propietarios, Falcón se acercó a los inquilinatos. Hay fotos que son hasta, uno podría decir, llamativamente graciosas o muy pintorescas, de Falcón charlando con los huelguistas para interiorizarse sobre del lo que tema. Pasaba. De cualquier manera, había una posición muy clara, ideológica, de la clase gobernante respecto del respeto al orden establecido legal y del orden capitalista. Digamos, no había en esto ninguna discrepancia en toda la clase política. Cuando empiezan los anarquistas, que eran la mayoría de los obreros extranjeros, a manifestarse públicamente, por otro lado, los obreros argentinos fueron más bien seducidos por el socialismo argentino, la figura de Juan B. Justo, de Alicia Moró, de Nicolás Repetto era más clara. Entonces, ese 1 de mayo de 1909 se convoca a una manifestación anarquista por la mañana, socialista por la tarde, en el mismo lugar, en la Plaza Lorea. La Plaza Lorea es lo que hoy es la primera parte, viniendo por Avenida de Mayo, de la Plaza del Congreso, para ubicarnos. Ahí estamos. Luisa Espeña y Rivadavia, y ahí entonces cuando la multitud, la manifestación, los socialistas tenían algunos aspectos muy románticos que algunas películas los muestran, como La Patagonia Rebelde, porque vinculaban, digamos, al hombre contra el sistema, pero el hombre con su mujer, con su hijo, con actividades artísticas. Es decir, tenían verdaderamente una visión romántica, antisistémica. Y entonces, cerca del mediodía, la policía montada, la policía a caballo, irrumpe y disuelve la
manifestación se producen más de una decena de muertos y eso hace que se suspenda la manifestación de la tarde. Lo que pasó la mañana suspende la manifestación de los socialistas y Falcón queda como el rostro de esas muertes de la represión. Represión que es una terminología que le aplicamos desde el hoy. En aquel tiempo fue la acción policial contra lo que se llamaba la acción callejera de un grupo disolvente, para usar la terminología. Hoy sería represión, exacto. Hoy sería represión, ¿no? Incluso en la Argentina la palabra represión tiene hoy un significado que no es el que se le da en el resto del mundo. En el resto del mundo es común leer en el diario la policía reprimió correctamente, cosa que en la Argentina son dos palabras que es imposible que vayan de la mano. ¿Y cómo queda parado Falcón entonces después de ser la cara de todas esas muertes? Falcón queda, por un lado, como el garante de la seguridad del sistema. Falcón casi es elevado por parte de los conservadores, incluso de algunos movimientos, digamos, no conservadores, más liberales, como una suerte de garante de la seguridad, un héroe nacional. Por eso Pero el odio de los anarquistas. El odio de los anarquistas, lo que es muy, muy interesante como estudio hasta sociológico, es que el discurso histórico argentino ha asumido el discurso del anarquismo como el discurso histórico, ¿no? Claro, es decir, donde Falcón queda como el malo, y eso cuando uno lee los documentos de época e incluso lee los diarios, no era así. El 14 de noviembre de 1909 había muerto el día anterior Antonio Balbé, que era el director de la Penitenciaría Nacional de la calle Las Heras. Asiste Ramón Falcón como jefe de la policía de la capital, vuelvo a este concepto. No existía policía a nivel nacional. Claro. Las fuerzas de seguridad eran solamente en las provincias, que para ese entonces eran 14, y la capital federal. Se la conocía como policía de la capital. Los territorios nacionales, por ejemplo, no tenían policía. Por eso empieza a actuar la gendarmería. ¿No? Digo, detalles que son interesantes. No había fuerzas policiales nacionales. ¿Llega Falcón? Llega Falcón, sale del funeral y al llegar su carruaje, que sale del cementerio y toma por la calle Quintana, que en ese entonces era doble mano, al llegar a Quintana y Callao, un anarquista, Simón Radowisky, arroja una bomba que explota, que mata a Falcón. Falcón agoniza un par de horas, y a su secretario, un civil, Juan Lartigó. Hay que decir también, para entender el funcionamiento del anarquismo, es que es un movimiento de mucha coherencia, aunque uno no... Sí, dentro de sus ideales. Dentro de sus ideas, en tanto que no tienen una jefatura, que no tienen una estructura, sino que los anarquistas son anárquicos. Entonces, no es que Simón Radowisky era el líder o era alguien en particular, sino un anarquista que tomó la decisión de matarlo a Falcón. El impacto en la Argentina y en el mundo fue muy grande. Pensemos que esto fue 5 años de un atentado de características similares al de Sarajevo, que es el que deriva en la Primera Guerra Mundial, cuando el heredero del trono austrohúngaro es asesinado con su esposa en las calles de Sarajevo, Francisco Fernando. Así que el impacto fue mucho. Tiempo atrás, atentados anarquistas en España habían matado al primer ministro, habían atentado contra el rey, fallando el atentado. Es decir que el impacto de la muerte del jefe de la policía de la República Argentina tuvo una dimensión muy significativa. Tendríamos que hacer un programa completo con Eduardo para tratar de saber muchísimo más, ¿no es cierto? Pero la verdad es que teníamos ganas de al menos entender y conocer quién era Ramón Falcón, por qué lo asociamos entonces con estos grupos anarquistas, y poder quizás llegar a entender también lo que ocurrió ayer en un día tan especial, ¿no es cierto? Sí, siempre a esta altura, todos los años aparecían pintadas, nunca algo como lo que ocurrió de ayer. Y es bueno recordar, como para cerrar, que Simón Radowisky no pudo ser condenado a muerte porque era menor de edad.
no 17 años. Tenía 18 años 18. al momento del atentado. Luego está 20 años preso y el último indulto que dicta el presidente Hipólito Yrigoyen lo libera. Y esto significó un catalizador para todos los sectores que estaban en contra del presidente Yrigoyen, que lo vieron como la superación de un límite, porque fue como premiar a quien había matado a Falcón, que aún para esos tiempos, con esta digresión que hiciste muy perfecta, de que los anarquistas lo vivían como un hecho festivo y el resto de la sociedad no, para ese entonces Falcón seguía siendo un hombre bien conmemorado. Frente a la Recoleta, frente a la Biela, hay un monumento a Ramón Falcón. Y hay otro monumento a Ramón Falcón en el final de la avenida Callao. Cuando uno termina Callao en Libertador, enfrente uno ve un monumento, es a Ramón Falcón. Es decir, en el momento no se hizo uno, sino dos monumentos recordando al personaje que había muerto asesinado en las calles de Buenos Aires. Gracias, Eduardo. Un gran placer. Un placer tenerlo con nosotros. Hacemos una pausa muy breve y hay mucha más información hasta las 14. Ya volvemos.